Hola, buen día a todos y a todas. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Este seminario es el último del webinar del proyecto Semilla Recalcitrante. En términos globales es el nombre del proyecto más sintético. En la primera charla, el doctor Contreras, Samuel Contreras de la Católica de Chile, nos habló sobre las relaciones de agua en la semilla y cómo el agua, digamos, y el tipo de agua y la calidad de agua es fundamental para la dinámica de la fisiología y el metabolismo de la semilla. Después vino Ana Fernández, doctora de candidato de la Católica de Chile y trabaja también en INEA La Latina, a hablar sobre todos los desafíos y las oportunidades que implica, digamos, trabajar con este tipo de semillas. Y ahora la doctora Carolina Pagitru, colega de nosotros, nos va a hablar básicamente de una experiencia particular de estudio del almacenamiento de semillas en un bosque relicto de la zona norte de Chile. Quizás como ustedes saben, digamos, los bosques relictos básicamente se refiere a el tipo de bosque que están totalmente desconectados, digamos, de un bosque que en teoría en la época miles de años atrás o millones de años atrás estuvieron conectados. Y básicamente lo que va a abordar hoy día Carolina es los estudios que ha estado realizando en el marco de un proyecto específico sobre estudiar el almacenamiento de semillas de un bosque particular de la zona de Pichidangui. Ya, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a quienes se han conectado a esta hora. Gracias también, Pedro, por la invitación. Como les comentaba, mi nombre es Carolina Pañetrur. Soy investigadora de INEA Raihuel en estos momentos, ubicada acá en la región del Maule. Pero hoy en día yo les voy a contar una experiencia de un proyecto que estamos llevando a cabo un poco más al norte, como decía Pedro, y que es de esta iniciativa que nosotros llamamos, en este caso, Respuesta al Almacenamiento de Semillas del Bosque Relicto Santa Inés. Bueno, para quienes no conocen el Cerro Santa Inés, se los presento en estas fotografías. Acá a la derecha es este bosque que está ubicado justo en el límite entre la región de Coquimbo y la región de Valparaíso. Se puede ver a la izquierda el mapa, ¿cierto?, con un punto rojo, frente a las costas de Pichidangui, y que es un cerro que, si bien está rodeado de un paisaje súper semidesértico, ya uno cuando pasa por ahí por la carretera ve ya que es un clima más bien de tipo desértico, pero logra ver, si es que uno va de sur a norte hacia la derecha, este cerro, que siempre se caracteriza por presentar como esta presencia de niebla costera, que se aprecia aquí en la fotografía, que en el fondo es la niebla que viene desde el mar, la Camanchaca, que intercepta este cerro y que permanece, digamos, en esta zona formando una vegetación bastante particular. Aquí hay unas fotografías, de hecho, del fondo de mi pantalla también es una fotografía de este bosque que nosotros podemos encontrar en este cerro, en medio de la región de Coquimbo, que la verdad cuando uno llega a esta zona da la impresión que estuviéramos en el sur de Chile, ¿cierto? Por el tipo de vegetación que encontramos, por la humedad, pero la verdad es que no, es en medio de esta zona semidesértica donde podemos encontrar este bosque relicto, principalmente conformado por olivillos, que es lo que se aprecia acá en esta fotografía, y que el olivillo, me imagino muchos de ustedes conocerán, es una especie mucho más típica del sur de nuestro país, de los bosques más lluviosos, el bosque valdiviano, pero podemos encontrar también presente en esta zona y que sobrevive principalmente gracias a la influencia de la niebla que llega entonces desde la costa. Entonces, en esta zona tenemos este bosque que es una verdadera reliquia, por eso de ahí viene el nombre relicto, y que en el fondo da cuenta de un pasado que existió probablemente hace miles de años, cuando el clima en esta zona era completamente diferente. De hecho, siempre se dice que antes que existiera la cordillera de los Andes, la zona de la cuarta región de Coquimbo era una zona más bien de tipo tropical, pero obviamente con todos los procesos que han ocurrido durante estos años, el clima ha ido cambiando bastante, y este bosque, que en un momento era todo un continuo, quedó fragmentado y quedó este relicto o esta verdadera reliquia, digamos, presentes en este cerro. Entonces, no solamente tenemos olivillos en este cerro, sino que también tenemos otras especies nativas y endémicas, como por ejemplo el lúcumo silvestre, que lo vemos acá en una fotografía con el
fruto rojo, ¿cierto?, que es un pariente silvestre del lúcumo comestible, el naranjillo, y muchas otras especies. Entonces, esta notable diversidad de especies y esta también importante endemismo ha hecho que esta zona y este cerro en particular haya sido declarado Santuario de la Naturaleza el año 2020, ya como un área prioritaria entonces de conservación de la biodiversidad vegetal debido a esta particular condición que yo les comentaba. Sin embargo, y lamentablemente, pese a lo particular, ¿cierto?, de esta zona, hoy en día este lugar enfrenta diversos tipos de amenazas, principalmente de origen antrópico, por el ingreso de personas al lugar, pero también por el ingreso de ganado, y obviamente por el efecto del cambio climático, que ya todos sabemos los efectos que ha estado ocasionando en los diferentes ecosistemas de nuestro país, y en particular de zonas tan sensibles, ¿cierto?, como es esta región de Coquimbo. Entonces, frente a este, digamos, contexto de, por un lado, la presencia de diversidad importante de vegetación y amenazas, es que es importante comenzar a hacer algunas estrategias o acciones o programas de conservación de estas especies. Y en este entonces contexto es donde el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, en conjunto con el Instituto de Ecología y Biodiversidad, establecen este convenio con el objetivo de poder estudiar la respuesta al almacenamiento de las semillas de las especies de este bosque, con el fin de poder identificar o definir cuáles son las formas más adecuadas de conservar estas especies. Ya este es un proyecto financiado por Pelambres, que es la entidad privada que hoy en día administra este lugar en vigilancia del Ministerio de Medio Ambiente, y es un proyecto que tiene 2 etapas, ya cumplimos una entre 2020 y 2023, y hoy en día estamos desarrollando la segunda etapa. Como objetivos específicos de este proyecto, en primer lugar, obviamente nuestra idea es poder estudiar las especies de este bosque y agruparlas de acuerdo a la tolerancia o la sensibilidad que tienen sus semillas a la deshidratación. ¿Con qué fin? Con el fin de poder identificar si son especies recalcitrantes o son especies ortodoxas, por ejemplo, y de esta manera poder avanzar en los siguientes objetivos, que el primero o el segundo de ellos vendría siendo estudiar la respuesta al almacenamiento de los frutos y semillas de aquellas especies que nosotros identificamos como recalcitrantes, para poder mantener su viabilidad, en este caso a corto o mediano plazo, y por otro lado, estudiar la respuesta al almacenamiento de aquellas especies que nosotros definimos como ortodoxas en aquellas condiciones necesarias para mantener su viabilidad a largo plazo. Estas entonces son las 3 etapas del proyecto y las que les vamos a mostrar a continuación. Bueno, esta es el área de estudio, yo ya se las había presentado, ahí está ubicado en el mapa de Chile, entonces la zona donde nosotros estamos desarrollando esta investigación, que es en el Cerro Santa Inés, en el límite entonces entre la región de Coquimbo y la región de Valparaíso, más hacia la costa. Y hoy en día estamos estudiando en particular 9 especies de este lugar, 9 especies que hemos definido como prioritarias. Son especies de tipo arbóreas o arbustivos, 3 de ellas se encuentran amenazadas de extinción. El olivillo ya les contaba, ¿cierto?, su particularidad, si bien esta es una especie que en la zona sur de nuestro país no se encuentra amenazada, sí desde la región metropolitana hacia el norte es una especie que hoy en día está catalogada como vulnerable, debido al agotado, ¿cierto?, de su ambiente. Tenemos por otro lado el lúcumo, que ya les comentaba, silvestre del lúcumo comestible, pero es nuestro lúcumo chileno, que también es una especie que está en peligro de extinción, que se presenta en zonas muy acotadas en la costa entre Valparaíso y Coquimbo. Tenemos el naranjillo también, que es una especie vulnerable. Por otro lado, estamos estudiando también 2 especies de la familia Myrtaceae, que son las Myrsogyenia rufa y la Myrsogyenia correifolia. La Myrsogyenia rufa, que es una especie que está en preocupación menor, y correifolia casi amenazada. Y por otro lado tenemos 4 especies más arbustivas arbóreas, que hoy en día no conocemos su real estado de amenaza, pero que de igual forma están presentes en esta zona y que la estamos investigando, como la Lomatia dentata, el peumo o Cryptocaria alba, el boldo o Peumos boldo y la Azara celastrina. Entonces ahora vamos a ir viendo un poco los avances por cada uno de estos objetivos. En primer lugar, como yo les comentaba, nuestra idea era poder estudiar estas especies y agruparlas de acuerdo a la tolerancia o sensibilidad que tienen sus semillas a la deshidratación. Y aquí es súper importante recordar este tema,
de la tolerancia a la deshidratación, ¿cierto? Que lo presentó nuestra colega Ana en algunas presentaciones anteriores. Y bueno, aquí es importante recordar que cuando hablamos de las especies, nosotros podemos agruparlas de acuerdo entonces a la tolerancia que tienen sus semillas a la deshidratación, de menos a más. Por ejemplo, si vemos las especies cuyas semillas toleran más la deshidratación, son las especies que nosotros conocemos como ortodoxas, como en este caso aparece un ejemplo de el quillay. A modo de recordatorio, las especies ortodoxas son aquellas cuyas semillas, cuando están en la planta madre, en proceso de maduración, pierden la humedad, por lo tanto adquieren una tolerancia natural al secado, con esto ellas disminuyen su metabolismo y son especies más bien típicas de climas más templados y secos. Hoy en día se estima que a nivel mundial más de un 90% de las especies del mundo son especies de tipo ortodoxas, ¿ya? Y sus umbrales críticos de contenido de humedad estarían por bajo del 10%. Por el contrario, si nos vamos al otro extremo, ¿cierto? A las especies que toleran menos la deshidratación, tenemos las que conocemos como especies recalcitrantes, como en este caso hay una foto de una araucaria, y que es todo lo contrario a las especies ortodoxas. Es decir, las semillas en el proceso de maduración de la planta madre no pierden humedad, no adquieren por tanto tolerancia al secado, no disminuyen su metabolismo, y son especies más típicas de climas más bien lluviosos y climas tropicales, ¿ya? Se estima que a nivel mundial menos del 10% de las especies presentan semillas recalcitrantes, y principalmente esto se da en especies más bien arbustivas o más bien arbóreas. Y sus contenidos críticos de humedad rondan por ahí cercanos al 20%. Y entre medio de estos dos extremos tenemos las especies intermedias, que como lo comentaba en alguna de las presentaciones anteriores nuestra colega Ana, son especies que tienen un comportamiento más bien errático entre una y otra. Ya, por ejemplo, especies que pueden soportar la deshidratación sin ningún problema, pero tienen una vida útil corta, que es típico, por ejemplo, en las orquídeas, que hoy en día se conservan en bancos de semillas, pero tienen vidas más bien cortas en comparación con otras especies, o, por ejemplo, especies que soportan la deshidratación sin ningún problema, pero no soportan las bajas temperaturas, ¿ya? Por tanto, si las conservamos a temperaturas muy bajas, también podríamos afectar su viabilidad. Entonces, dicho esto, ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué nos interesa a nosotros conocer la tolerancia o la deshidratación de las semillas? ¿O por qué nos interesa saber, cierto, si nuestras especies son ortodoxas, son recalcitrantes? Básicamente porque esto tiene implicancias en la conservación de las especies, ¿ya? Cuando hablamos de conservación ex situ, es decir, cuando conservamos fuera del ambiente natural, existen diferentes mecanismos. Por ejemplo, uno de los más típicos o conocidos por nosotros son los jardines botánicos o los arboretum, como este que vemos acá de la Universidad de Talca, que cumplen un rol súper importante y que conservan las especies por medio de colecciones vivas, ¿ya? Y por otro lado, a la derecha, ¿cierto?, tenemos los bancos de semillas, que cuando hablamos de métodos de conservación ex situ son uno de los métodos preferidos, porque nos permiten conservar en un espacio reducido una gran diversidad de especies y una gran diversidad genética. Ya, por ejemplo, este es el banco base de semillas que está ubicado en Vicuña, y aquí hoy en día se conservan miles de especies nativas, millones de semillas, por lo tanto, por eso siempre decimos que es uno de los métodos favoritos desde el punto de vista práctico, que en un pequeño lugar podemos conservar una gran diversidad. Esto se conserva en cámaras de frío, como ustedes pueden ver en la fotografía de abajo, que están a temperaturas rodeando los menos 20 grados Celsius, pero también en humedades relativas bajas, ¿ya? Básicamente porque si conservamos una semilla que tiene líquidos en su interior en una temperatura tan baja como menos 20 grados Celsius, si tiene humedad, esta humedad puede cristalizar y provocar daños celulares dentro de la semilla. Por eso, para poder conservarlo, es súper importante bajar la humedad antes de conservarlo. Ahora, como ustedes podrán pensar, obviamente este tipo de conservación sirve para aquellas especies solamente que presentan semillas ortodoxas y en las cuales nosotros podemos bajar la humedad de la semilla. ¿Qué pasa en el caso de las especies recalcitrantes, donde nosotros no podemos bajar la humedad de las semillas porque podemos provocar una pérdida, ¿cierto?, de la viabilidad de estas? En esos casos existen otros medios de conservación ex situ
A la izquierda tenemos la criopreservación, que está muy asociada al cultivo in vitro, que es una técnica, yo diría más bien incipiente, que hoy en día se está impulsando a nivel mundial. De hecho, a nivel latinoamericano, aprovecho de comentarles que se está conformando recién una red latinoamericana de criopreservación, justamente que busca impulsar esta técnica que permita conservar a largo plazo. Cuando hablo a largo plazo me refiero a décadas, incluso probablemente cientos de años, especies de este tipo, recalcitrantes, así como también algunas especies clonales que necesitan este método. Y esto se conserva, pueden ser semillas o pueden ser yemas o embriones a temperaturas extremadamente bajas, cercanos a los menos 200 grados Celsius en nitrógeno líquido. Pero como ya les comentaba, esto es una técnica incipiente, es costosa, requiere capacitación, entonces también tenemos otro método que, si bien no es a largo plazo, nos permite almacenar nuestras semillas por un periodo un poco más corto, ¿cierto? O sea, bastante más corto, de meses a un año o máximo 2 años. Y es el método que nosotros llamamos como almacenamiento en húmedo, donde guardamos nuestras semillas o frutos en condiciones de alta humedad y temperatura controlada. ¿Ya? Esto es para el caso de las especies recalcitrantes. Entonces, en este proyecto en particular, para nosotros poder definir en primer lugar la naturaleza, ¿cierto?, de las especies del bosque de Santa Inés, para poder definir si son especies recalcitrantes u ortodoxas, utilizamos la metodología que está acá. Primero fuimos obviamente a recolectar semillas al cerro. Una vez que llegaron al laboratorio del banco base de semillas, determinamos el contenido de humedad de estas semillas, básicamente la cantidad de agua que tienen las semillas, y al mismo tiempo evaluamos su viabilidad. ¿De qué forma evaluamos la viabilidad? Principalmente por la germinación. Como se ven en las fotografías de allá arriba, instalamos de germinación, para el caso de las semillas pequeñas en placas Petri con agar, y para el caso de semillas más grandes, como por ejemplo el lúcumo, en sustrato, ¿ya? Y aquí monitoreamos entonces la germinación y la viabilidad del germoplasma recolectado. Posteriormente, tomamos estas semillas, ¿cierto?, las que habíamos recolectado, bajamos su contenido de humedad hasta alcanzar niveles cercanos a 10-12%. Eso lo hicimos, como ustedes pueden ver en la fotografía de abajo, colocando en contenedores herméticos. En la base tiene un desecante que es sílica gel, y sobre ella, pero no tocando, digamos, directamente, tenemos los envases con las semillas. ¿Qué provoca esto? Que este ambiente sea un ambiente seco, donde la semilla paulatinamente comienza entonces a liberar su humedad. Entonces, al bajar la humedad y alcanzar niveles cercanos al 10-12%, volvimos a monitorear la viabilidad de semillas, las volvimos entonces a hacer germinar, y si la mayoría de estas semillas moría en estas condiciones de baja humedad, entonces nosotros suponemos que estamos hablando de especies recalcitrantes. Por el contrario, si estas semillas se mantienen vivas, volvemos a bajar aún más humedad hasta alcanzar valores cercanos a 5%. Si vemos que en estas condiciones la mayoría de las semillas muere, entonces probablemente estamos hablando de semillas intermedias, y por el contrario, si la mayoría de ellas vive, probablemente estaríamos hablando de semillas ortodoxas. Ya esa es un poco la metodología que hemos estado utilizando y que fue definida hace bastantes años atrás para poder clasificar nuestras especies de acuerdo a la tolerancia a la deshidratación. Entonces ahora vamos a mostrar un poco los resultados que hemos ido teniendo con las especies del bosque relicto Santa Inés. Vamos a partir por las especies de la familia Myrtaceae, las Myrsoeugenia. Esta es la Myrsoeugenia correifolia. En el gráfico de arriba, para que ustedes se hagan una idea, son los resultados de la primera etapa del proyecto, y en el gráfico de abajo de la segunda etapa del proyecto. Y entonces nos vamos a enfocar en el gráfico de arriba. Tenemos en el eje Y, ¿cierto?, la viabilidad de las semillas, y en el eje X el contenido de humedad de estas semillas. Cuando nosotros recolectamos las semillas en terreno, normalmente estas tienen un contenido de humedad cercano al 60%, ¿ya? Es decir, 60% de su peso, en este caso, está dado por agua. Y la viabilidad, en estos casos, está rodeando, digamos, 100%. O sea, del lote de semillas, más o menos un 100% germina. Ahora, ¿qué pasa si bajamos este contenido de humedad para valores cercanos al 12%, que era el umbral crítico que definíamos anteriormente? Vemos que la viabilidad cae drásticamente, por lo tanto estamos confirmando que esta es una especie súper recalcitrante, ¿ya? En el gráfico de abajo nosotros hicimos algo similar, solamente que aquí no estamos midiendo directamente el contenido de humedad,
sino que la humedad relativa de equilibrio, que es una medida indirecta del contenido de humedad de las semillas, pero es una medición no destructiva, que la medimos con ese instrumento que aparece abajo. Lo mismo, si tenemos valores de humedad relativa de equilibrio cercanas a 80%, obtenemos valores de germinación de 100%, pero si ya bajamos a contenidos o humedad relativa cercanos al 50%, vemos que la germinación cae drásticamente, ¿ya? Y cuando llegamos a 40%, prácticamente esto es nulo. Entonces, esto nos confirma que esta es una especie súper recalcitrante, ya que pequeños cambios en los niveles de humedad de las semillas ocasionan una pérdida importante de su viabilidad. Ahora, ¿qué pasa con Mirsougenia rufa, pariente de la anterior? Estos son resultados de la temporada de ahora. Vemos que al igual que en el caso anterior, a modo general, si nosotros bajamos el nivel de humedad de las semillas, la viabilidad de esta baja también, por lo tanto confirmamos que es una especie recalcitrante, pero al parecer es menos sensible a la pérdida de humedad que la Mirsougenia correifolia. Porque si ustedes ven, por ejemplo, a 40%, la germinación más o menos sigue siendo alta. Ya si la bajamos a 30%, ahí vemos que es un umbral crítico donde ya la viabilidad se disminuye notariamente. ¿Qué pasa ahora con el lúcumo? Bueno, estos son resultados de la primera etapa del proyecto. Vemos que cuando colectamos las semillas estamos con valores cercanos a 60% de contenido de humedad, y ya cuando bajamos a 25% la viabilidad es prácticamente nula. Por lo tanto, también esto nos confirma que es una especie recalcitrante y además, al igual que la Mirsougenia correifolia, muy sensible a la pérdida de humedad, ¿ya? Y esto ya nos va dando luces de cómo tenemos que almacenar estos frutos o estas semillas una vez que las cosechamos. Por supuesto, en ningún momento provocar una pérdida de humedad para no provocar una pérdida de la viabilidad de ellas. Ahora, ¿qué pasa con el olivillo? Que es la especie que yo les presentaba en un principio. También tenemos el gráfico de la primera temporada, de la primera parte del proyecto, que es el que ven arriba, y la verdad es que esto nos da luces que es una especie obviamente recalcitrante, pierde la viabilidad si bajamos el contenido de humedad, pero a la vez es muy sensible a la pérdida de humedad. ¿Ya? De hecho, si ustedes ven ahí, con 40% de contenido de humedad, ya la viabilidad es prácticamente menor a 20%, y con 30% de contenido de humedad ya la viabilidad es cero. Por lo tanto, también es una especie en la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando guardamos las semillas para usarlas posteriormente. Y en el gráfico de abajo muestra resultados de esta temporada. La verdad es que aquí no nos ha ido muy bien con la germinación en general, y nos hemos dado cuenta que esta es una especie como bien particular, cuya germinación es como muy sitio específica, porque, por ejemplo, hemos recolectado semillas de la cumbre del cerro, que es este caso, donde la germinación ha sido más o menos baja, pero cuando colectamos semillas de poblaciones que están como en la precumbre, a algunos metros de distancia, la germinación es mucho más alta. Pensamos que esto puede estar influenciado por la niebla que llega y que se mantiene más en esta zona. Pero igual, de cualquier forma, en cualquiera de los dos casos, vemos que la humedad, al bajarla, disminuye notoriamente la viabilidad de su semilla. Ahora, ¿qué pasa con azaracelastrina? Aquí este gráfico, si ustedes se dan cuenta, es totalmente diferente a los anteriores. A medida que bajamos el contenido de humedad a valores cercanos a 10, incluso a 5%, vemos que la viabilidad de la semilla se mantiene. Por lo tanto, vemos que esta es una especie que tolera la deshidratación y que probablemente clasificaríamos como una especie ortodoxa. En el caso del peumo, similar a las especies que habíamos visto anterior, reconfirmamos que esta es una especie recalcitrante que donde bajamos apenas un porcentaje cierto de la humedad, también pierde drásticamente la viabilidad. Y por último, Lomatia dentata, al igual que en el caso de azaracelastrina, vemos que si bien disminuimos la humedad a valores cercanos a 10 o 15%, la viabilidad más o menos se mantiene constante, por lo tanto nos estaría dando luces de que esta es una especie de tipo ortodoxa. Entonces, en esta primera etapa de las especies que hemos estudiado, que hasta ahora son 7, podemos ver que la mayoría de las especies presentes en este bosque relicto ubicado en el Cerro Santa Inés presentaría especies de tipo más bien recalcitrante, muy sensibles a la deshidratación, y por lo tanto es importante estudiar cómo es su respuesta al almacenamiento o cómo poderlas guardar por un periodo de tiempo sin que pierdan su viabilidad.
Y aquí entonces donde viene la segunda parte de este proyecto, segundo objetivo, que es poder estudiar la respuesta al almacenamiento, tanto de frutos como semillas, de estas especies recalcitrantes, en condiciones descritas como necesarias para poder mantener la viabilidad, en este caso, a corto plazo. Recordando entonces, ya les había comentado anteriormente que para poder conservar ex situ las especies recalcitrantes, a largo plazo lo óptimo es la criopreservación, pero que es una técnica muy incipiente que recién se está desarrollando en nuestro país y en otras partes del mundo. Y en este caso nosotros vamos a referirnos entonces a la otra técnica, que es una técnica de conservación a corto plazo, que es el almacenamiento en húmedo, como ya los decíamos anteriormente, en condiciones de alta humedad y temperatura controlada. Entonces, básicamente es importante tener en consideración cuando nosotros queremos almacenar semillas recalcitrantes, que el medio de almacenamiento debe cumplir con 3 funciones principales. La primera de ellas es que el medio debe mantener la humedad de las semillas alta y a un nivel constante. Para eso nosotros utilizamos, en nuestro caso, contenedores con un sustrato húmedo, que utilizamos arena esterilizada. Por otro lado, este medio debe permitir la difusión suficiente de oxígeno a las semillas. Hay que recordar que las semillas están vivas y por tanto necesitan seguir respirando. En este caso nosotros lo logramos esto por medio del uso de contenedores impermeables, pero además en la tapa de estos contenedores que ustedes ven acá, nosotros hacemos orificios que permitan entonces el intercambio gaseoso entre las semillas y el medio exterior. Y por otra parte, necesitamos cuidar, mantener las temperaturas bajas. Obviamente hay que recordar que estas semillas son semillas que están metabólicamente súper activas, por lo tanto, si tenemos humedad y temperaturas altas, lo que vamos a provocar es la germinación de estas, y nosotros queremos mantenerlas con un metabolismo un poco más bajo. ¿Ya? Por eso también recomendamos la temperaturas cercanas a 5 o 10 grados Celsius, lo cual se puede lograr, por ejemplo, en un refrigerador. En nuestro caso, en la primera parte del proyecto, entonces, probamos 2 condiciones con y sin arena, básicamente para corroborar que efectivamente la arena húmeda era capaz de mantener la humedad de las semillas almacenadas. Y por otro lado, también quisimos probar qué pasaba si guardábamos el fruto directamente o si guardábamos las semillas, es decir, si retirábamos la pulpa. Más que nada por un tema práctico. Si por ejemplo, quisiéramos recomendar esto en un futuro, un vivero, lo más práctico, ¿cierto?, es llegar, guardar los frutos directamente, pero queríamos ver si había un efecto en el almacenamiento. Entonces, si guardábamos el fruto, como ustedes ven abajo, ese es el lúcumo, o bien si les retirábamos la pulpa y guardábamos sus semillas, ¿ya? Y esto lo evaluamos por diferentes periodos, dependiendo de la disponibilidad de semillas. Pero además, durante esta segunda etapa del proyecto, conversando un poco con Pedro, ahí él nos dio la idea de también ver qué ocurría si almacenábamos estos frutos y semillas también a diferentes temperaturas, ¿ya? No solamente 5 grados Celsius, sino que una temperatura un poco más alta, como por ejemplo 10 o 15 grados Celsius, pensando que las especies de origen más bien tropical, como el mango, como el café, la guayaba, sufren daños a bajas temperaturas, ¿ya? Entonces nosotros pensamos, bueno, algunas de estas especies, como por ejemplo el lúcumo, tienen un origen un poco tropical, quizás podríamos también probar en diferentes temperaturas. Así que instalamos los mismos ensayos, tanto a 5 como a 15 grados Celsius, y por otro lado, conversando con la colega Ana Fernández, ella nos comentaba que ella desinfectaba las semillas para poder almacenarlas. Entonces también nos hicimos la pregunta, ¿qué ocurría si las desinfectábamos o qué ocurría si no las desinfectábamos? Y también estamos probando ensayos con y sin desinfección. Ahora vamos a ver entonces algunos de los resultados que tenemos hasta ahora. Nuevamente, para que ustedes se enfoquen, lo de arriba es los resultados de la primera parte y lo de abajo son los resultados de lo que estamos desarrollando ahora, que aún está en curso, por eso dice resultados preliminares. Ya, en primer lugar, en el caso de la Myrcea correifolia, podemos ver que tanto a los 3 meses como a los 6 meses de almacenamiento, el almacenamiento sin arena, ya sea frutos o semillas, provoca una viabilidad de 0%. O sea, la primera recomendación, si ustedes quieren guardar frutos o semillas de esta especie por 3 meses o por 6 meses, en ningún caso lo guarden en una bolsa directo, sino que tienen que realmente asegurarse que tenga un sustrato húmedo como arena, ¿ya?
Por el contrario, vemos que los resultados que nos dieron mayores valores de viabilidad a los 3 meses y a los 6 meses fueron aquellos donde guardamos los propágulos, ya sean los frutos o las semillas, en contenedores con arena húmeda, ya que estuvieron, en el caso de los 3 meses, incluso cercanos a 80-90%, y a los 6 meses bajó un poquito la viabilidad. Ahora, en los resultados que estamos viendo en esta, digamos, nueva etapa del proyecto, estamos probando solamente en arena, porque ya nos dimos cuenta que sin arena definitivamente no es el método, pero estamos probando, como les comentaba, a diferentes temperaturas y también con y sin desinfección. Ya a modo general podemos ver que a los 3 meses, al parecer, en este caso nos está dando un poco mejores resultados al almacenar las semillas que los frutos en general, y que no hay una gran diferencia entre si almacenamos a 5 o a 15 grados Celsius en términos de germinación. Y tampoco hay una gran diferencia en términos si desinfectamos o no desinfectamos las semillas. Esos son resultados preliminares, eso sí, que aún están, que estamos evaluando, por lo tanto, no son tan concluyentes, pero estas, digamos, las luces que nos están dando. En el caso del lúcumo, ¿cierto? Nuevamente nos vamos al gráfico de arriba, podemos ver que a los 3 meses, a los 6 meses, incluso a un año, nosotros podemos almacenar nuestras semillas sin perder la viabilidad, siempre y cuando las guardemos una en un sustrato húmedo como arena y cuando guardemos las semillas y no los frutos. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Si ven, por ejemplo, en este mismo gráfico, las barras azules oscuras son cuando guardábamos el fruto completo con pulpa en arena. Vemos que la germinación en estos casos, la verdad es que disminuyó drásticamente, básicamente porque más que ser una barrera de protección de la humedad, el fruto terminó siendo una fuente de inóculo, perdón, para los hongos. Entonces, en estos casos, cuando guardábamos los frutos completos, finalmente lo que provocábamos era que el fruto se contaminara con hongo y esto afectara finalmente a la viabilidad. Por lo tanto, en el caso del lúcumo, la sugerencia es almacenar la semilla, darse el tiempo de sacar la pulpa, que la verdad no es tan costoso como en el olivillo, se puede hacer, y almacenarlas en arena. Ahora, esta temporada, nos vamos al gráfico de abajo, también son resultados preliminares, estamos evaluando a 5 y 15 grados Celsius. No pudimos probar en este caso con y sin desinfección porque no teníamos tanto material, pero al parecer entre una temperatura y la otra tampoco tendríamos una diferencia significativa notoria en lo que es la germinación. La diferencia que sí hemos visto, que los chicos han visto en el laboratorio, es que principalmente cuando guardamos a 15 grados Celsius y después sacamos las semillas, la raíz se ha desarrollado mucho más y por lo tanto es mucho más difícil después el manejo para trasplantar, por ejemplo, las semillas a contenedores, ¿ya? En el caso del olivillo, al igual que en el caso del lúcumo, por lejos, el mejor tratamiento es cuando guardamos nuevamente las semillas, no el fruto completo, en arena, en este caso a 5 grados Celsius. En el gráfico de arriba podemos ver que a los 3 meses, a los 6 meses, incluso un año, logramos mantener la viabilidad incluso cercana al 90%. Por el contrario, cuando guardamos sin arena, obviamente la viabilidad se nos va prácticamente a cero, y cuando guardamos frutos en arena, al igual que en el caso del lúcumo, ocurre esta contaminación, por lo tanto también aquí la recomendación es sacarle la pulpa del fruto, que en este caso es un poco más costoso, pero a la larga da mejores resultados. Y si vemos abajo, nuevamente aquí estamos probando distintas temperaturas, corroboramos que 5 grados Celsius es una mejor condición para conservar a corto plazo las semillas de olivillo, mejor que 15, que es a la izquierda. Y aquí lo curioso es que estamos viendo que hasta ahora los frutos y semillas que no desinfectamos nos están dando mejores resultados que las que sí desinfectamos. Tenemos algunas teorías, tenemos algunas hipótesis que podemos discutir después, pero la verdad es que ha sido contrario a lo que esperábamos, ya que al desinfectar no estamos teniendo mejores resultados que sin desinfectar. Y ya por último casi tenemos el PEUMO, estos son resultados preliminares de esta temporada, porque la temporada anterior no logramos recolectar material. Hasta ahora, tanto a 5 como a 15 grados Celsius, los resultados son bastante similares en términos de germinación, pero aquí el gran pero con esta especie es que es una especie que germina muy rápido.
Por lo tanto, estas semillas, cuando ya las fueron a retirar los chiquillos que trabajan en esto de los contenedores, presentaban unas raíces súper largas, súper desarrolladas, por lo tanto es una especie que responde muy rápido independiente de la temperatura, y obviamente la recomendación sería hacerlo en temperaturas más bajas, donde por lo menos podamos controlar un poco el tamaño de la semilla. Y en el caso de la Mixogenia rufa, que también es una especie que estamos estudiando recién ahora, donde logramos recolectar semillas, durante 3 meses de almacenamiento, hasta ahora la verdad es que no vemos gran diferencia entre si conservamos a 5, a 15 frutos, semillas con o sin desinfección. Vamos a ver a los 6 meses y a los 12 meses si tenemos alguna diferencia. ¿Ya? Esos son algunos resultados entonces preliminares. Y ahora, ¿qué ocurre en el caso de las especies que habíamos descrito como ortodoxas? Si ustedes recuerdan, la Azaras celastrina y la Lomatia. En este caso, lo que hicimos con estas semillas fue obviamente secarlas a un nivel de humedad más bajo, cercano a 5% de contenido de humedad. En estos frascos que ustedes ven a la izquierda en la fotografía, medimos también la humedad relativa de equilibrio con ese instrumento, y cuando ya llegó a este nivel bajo de humedad, nosotros guardamos estas semillas en los envases de aluminio trilaminado que ven al medio, se sellaron al vacío y se guardaron entonces en la cámara de frío del banco base que está ubicado en Vicuña, que está a una temperatura entre menos 18 y menos 20 grados Celsius. Después de los periodos que están descritos ahí, entonces volvimos a monitorear la germinación. En el caso de la Azaras celastrina, bueno, tenemos este gráfico, la eje Y, la viabilidad, eje X, los días de germinación. Estas son curvas de germinación a los 0 meses en negro, a los 3 meses en verde y a los 6 meses en gris. Cuando inicialmente recolectamos las semillas, la hicimos germinar en estas placas que ustedes ven acá, la viabilidad inicial estaba cercana a 90%. Secamos las semillas y si se recuerdan los primeros gráficos, la viabilidad se mantenía cercana a 90%. ¿Qué ocurrió cuando después estas semillas las guardamos a menos 20 grados Celsius? A los 3 meses, si vemos la línea verde, la germinación bajó a cercana a 50-60%. Lo mismo si la guardamos por 6 meses, vemos que la germinación rondaba los 50-60%. ¿Qué nos indica esto? Que probablemente esta no es una especie ortodoxa como pensábamos, sino que es una especie más bien de tipo intermedio, que si bien soporta la deshidratación, no soporta las temperaturas bajas, y por lo tanto la forma de conservación en este caso estaría dada por temperaturas un poco más elevadas. Ya por eso este año estamos probando los mismos ensayos, pero a menos 18 y también a 5 grados Celsius, para ver si es una mejor forma de conservación. Y en el caso de la Lomatia, todavía no tenemos resultados por mostrarles. Esta es una especie que logramos recolectar recién este año. Tenemos ensayos en curso, pero prontamente ya nos gustaría poder entregar más resultados y definir si es una especie más bien intermedia como la Azara u ortodoxa, y en base a eso definir el método adecuado de conservación o almacenamiento. Entonces, ya para ir terminando, resumiendo, el mensaje que quiero transmitirles, y que ya lo han dicho los colegas en los otros seminarios, es muy importante poder conocer la tolerancia o la sensibilidad que tienen las semillas de nuestras especies a la desecación o a la deshidratación, ya que eso nos permite poder, en primer lugar, definir cuáles son los protocolos o los métodos óptimos de conservación ex situ o de almacenamiento o de manejo post cosecha para quienes trabajan en viveros. ¿Ya? En el caso del bosque Relicto Santa Inés, que es nuestro caso estudio, pudimos corroborar que si bien este es un bosque que está ubicado casi en una zona desértica, es un bosque que presenta especies mayoritariamente recalcitrantes. 70% de las especies que hemos estudiado hasta ahora son recalcitrantes y por tanto requieren métodos de conservación y manejo de post cosecha diferentes a la mayoría de las especies que nosotros conocemos. Perdón, se me fue. Ahí sí. El mejor método de almacenamiento a corto plazo, en este caso de especies recalcitrantes, obviamente depende de cada especie, como lo hemos visto a lo largo de esta presentación, pero a modo general podemos dar algunas recomendaciones. Lo primero, obviamente, es almacenar nuestros propágulos, ya sean frutos o semillas, en un sustrato húmedo. En este caso nosotros usamos arena esterilizada. Por otro lado, si bien en algunos casos como las mirsogenias veíamos que no había gran diferencia entre almacenar el fruto o la semilla,
en otras especies como el lúcumo o el olivillo, vemos que lo mejor es almacenar la semilla sin pulpa para evitar la contaminación por hongos en el almacenamiento, y almacenar a temperaturas más bajas, cercanas a 5 grados Celsius que 15 grados Celsius, porque de esta forma sí permitimos mantener un metabolismo más bajo y evitar que germinen durante el almacenamiento. Y por último, cuidar la desinfección. Si deciden desinfectar sus semillas, asegurarse de que éstas estén realmente secas antes de guardarlas, o bien no desinfectar, que es hasta ahora lo que a nosotros nos ha dado mejores resultados. ¿Ya? Y bueno, sabemos que para conservar las especies recalcitrantes a largo plazo, lo óptimo es implementar métodos de criopreservación. Esto es algo que se está desarrollando, que es incipiente, pero sabemos que tenemos que avanzar obviamente hacia esta metodología. Y por último, si hablamos de especies no recalcitrantes, más bien que nosotros conocemos como ortodoxas o intermedias, el método de conservación ex situ no siempre va a ser el ideal a menos 18 grados Celsius, porque tenemos especies que son intermedias y que a lo mejor no toleran estas bajas temperaturas, y por eso es súper importante poder también estudiarlas antes de conservarlas o guardarlas a estas temperaturas. Para ir finalizando, entonces, presentar al equipo de trabajo. Quien les habla, Carolina Peñitrur, investigadora. Bueno, trabajé en el Banco Base de Semillas que está en Vicuña hasta hace poquitos meses. Hoy en día, felizmente, estoy en la región del Maule, así que si alguien está por acá, me puede contactar. Coordinador alterno del proyecto es Evo Vergara, ahí está su correo. Él es gestor técnico actualmente en el Banco Base de Semillas. Técnico de laboratorio que nos ayuda con todo esto, Génesis Reyes. Prospección y colecta de semillas, Sergio Ibáñez, Javier Santa Cruz, y investigadores colaboradores, por supuesto, Pedro León, Ana Fernández y Britt Walberg, que es la actual encargada del Banco Base de Semillas. Muchas gracias. Excelente, gracias Carolina. Te quería pedir si puedes revisar junto con Pedro, que se ahí conecta, algunas consultas y comentarios que llegaron a través del chat. Sí, sí, déjame partir. Ah, bastante, qué bueno. Qué bueno. Tenemos tiempo, 15 minutos todavía. Qué bueno. Ah, Salvador Velázquez Contreras dice, ¿dónde se pueden ver los videos de los seminarios anteriores? Gustavo, ¿tiene la respuesta? Sí, más abajo envié un link con el detalle de la búsqueda que hice en YouTube INIA, y ahí aparecen los 3 videos que hay hasta el momento. Ya, esa es la otra, son comentarios internos. Betsabe Abarca Rojas nos dice, hola, luego de poder compartir el nombre, ¿me pueden compartir el nombre de la red de criopreservación, por favor? Gracias. No hay una red de criopreservación acá en Chile, pero sí entiendo que se está armando una red de criopreservación a nivel latinoamericano. Sí, yo puedo complementar esa respuesta, Pedro. En Chile, como les comentaba, es súper incipiente lo que es criopreservación. En el INE en particular se está implementando en la red de bancos esta metodología. Estamos partiendo principalmente con cultivos como la papa, que de hecho hay un banco de papas exclusivo que está en la región de los lagos y que es un cultivo clonal que necesita este método. Se está también tratando de implementar en ajo, y por otro lado Pedro con Ana en La Platina están trabajando con algunas especies nativas, más enfocado en temas in vitro, pero súper incipiente. Y a nivel latinoamericano se está formando una red que se llama Red Latinoamericana de Criopreservación. De hecho, ahora en diciembre, a inicios, va a haber el primer seminario latinoamericano de criopreservación que lo está organizando INIFAP México en apoyo con la JICA, donde nosotros también vamos a estar presentes. Pero, insisto, es algo que está como recién impulsándose acá en América Latina. Tenemos otra consulta de Manuel Sánchez Colate que nos dice, hola, ¿cuándo hablan de la mayoría de las semillas viven o mueren? ¿Cuál es el valor? ¿Qué porcentaje de semillas? ¿50, 80, 90%? Entiendo que se refiere a nivel de especie. Carolina. En la metodología, sí, efectivamente, como por ejemplo es 0%. O sea, si inicialmente tenemos un 100% de viabilidad y germinación, si bajamos a un 15% de contenido de humedad, en las semillas recalcitrantes prácticamente el 100% muere.
Eso es, claro, es que la metodología dice la mayoría muere, pero si bajamos a niveles probablemente de un 12 o un 15%, yo diría que el 100% muere y pierde su viabilidad. Jocelyn Jiménez Vargas nos pregunta, ¿han probado revisar la viabilidad de las plantas con tizón de tetrasolio? ¿Se podría aplicar en esta semilla? Sí, por supuesto. La prueba de tetrasolio es una prueba indirecta, digamos, de la viabilidad de la semilla, lo que evalúa básicamente la actividad metabólica de las semillas. Si las semillas están vivas, están en proceso, aunque más lento, digamos, si están secos, pero tienen procesos metabólicos en curso, y lo que se tiñe básicamente es eso, esta indicación de la actividad metabólica. Lo hemos usado en algunas especies, bueno, no tenemos fotos en este momento, pero podemos compartir, digamos, algunos resultados que se han dado para algunas especies recalcitrantes. Ahí, para complementar la respuesta de Pedro, claro, nosotros principalmente evaluamos la germinación de las semillas, que es como la prueba más fehaciente de que si la semilla es capaz de germinar y producir una nueva planta. Pero siempre en aquellas semillas que no logran germinar después de un periodo, nosotros les aplicamos una prueba de corte o una prueba de tetrasolio, que nos indica entonces si la semilla aparentemente está viva o no, y con eso nosotros calculamos entonces la viabilidad. Ya una cosa es la germinación, que es a través de estas pruebas que yo les mostraba, o en agar, o en sustrato, que nos indica cuántas semillas germinan y producen una planta, pero en aquellas que no germinan, nosotros podemos aplicar las pruebas de corte o de tetrasolio que mencionan acá, para calcular la viabilidad. Acá hay dos preguntas de Manuel Sánchez Solate y también de Salvador Velázquez Contreras que tienen relación. Dice, ¿podría repetir la forma como se infecta la semilla? Si al desinfectar esta semilla se utilizan químicos tóxicos. Ya, nosotros usamos la metodología que nos compartió Ana, que está trabajando ahí con Pedro, que es básicamente sumergir las semillas en hipoclorito de sodio diluido al 1% durante más o menos 10 a 15 minutos, y una vez que, digamos, la sacamos del hipoclorito de sodio, se les aplica Captan o algún fungicida. En nuestro caso hemos usado Captan, ya en una bolsa, y digamos, se hace como un batido, entre comillas, para que queden todas cubiertas de este fungicida. Ahora a nosotros no nos ha dado buenos resultados. Discutiendo con nuestros colegas, pensamos que probablemente el hecho de sumergir las semillas en esta solución de hipoclorito de sodio hace que las semillas obviamente se humedezcan, y si no tenemos el cuidado real de que baje, digamos, la humedad de las semillas, vamos a estar almacenando semillas húmedas que va a favorecer el desarrollo de hongos. Entonces probablemente es porque nosotros no estamos haciendo una correcta desinfección, en el sentido de que no estamos esperando que las semillas vuelvan a secarse completamente antes de guardarlas. Que lo que comentaba Ana en otras presentaciones, me recuerdo que ella decía que primero pesaban las semillas, las desinfectaban por este método, y después las volvían a pesar, y cuando recuperaban su peso inicial, ahí las almacenaban. ¿Ya? Entonces, yo creo que hay que ser como muy cuidadosos con eso para que no tengan problemas como nos ocurre a nosotros, que finalmente desinfectando las semillas tuvimos más contaminación. Sí, nosotros también hemos usado, creo que lo dijo anteriormente Ana Patricia, hemos usado, ¿cómo se llama? Fungicida, Captan, básicamente Captan, y no ha funcionado relativamente bien. Aquí hay una pregunta de Salvador también, Velázquez Contreras. He intentado propagar Myxoeugenia correifolia y los almácigos sufren la muerte de casi la totalidad de los individuos, cuando logran unos 8 o 10 centímetros. ¿Tiene algo que ver con cómo fue recolectada y guardada la semilla, o más bien la condición del almácigo? La germinación ha sido alta. Buena pregunta. La verdad es que es una especie recalcitrante, y al ser especie recalcitrante, como que no requiere algún tratamiento para germinar, o sea, germinan fácilmente. En nuestro caso, nosotros no hemos tenido mayores problemas ni en la germinación ni en el mantenimiento. Entonces, no sabría decir, puede ser que sea alguna condición del vivero, o bien puede ser que está asociado a la calidad de las semillas, no sé, por lo menos en nuestra experiencia no hemos tenido mayor problema. Quizás podríamos hablar después como más en privado, qué sustratos están usando, en qué condiciones, y ahí poder comparar. Bueno, les dejo mi correo y poder orientar y quizás ver qué cosas cambiar.
pero por lo menos nosotros no hemos tenido problemas ni en germinación ni en propagación. Normalmente la muerte de las plántulas que están en viveros o invernaderos a veces tienen que ver con el manejo del agua. Y eso se debe básicamente por el, ¿cómo se llama? El hongo del, ¿cómo se llama? Del cuello, que genera, digamos, la pudrición. Damping off. Yes, damping off. Gracias. Ya la Mónica, la lista participante. ILIP 1% por clorito de sodio, nos dice Nicolás, de sodio al día 15 minutos después de estar se aplica fungicida Captán. Ahí está, tienen consideración antes de desinfección tomando el peso inicial y almacenar cuando el peso final sea el mismo que el registrado en primera instancia. Sí, gracias. Ebor, como lo presentaba, es el coordinador alterno del proyecto, el gestor actual del Banco Base de Semillas, y ahí está colocando ya más en detalle. Quien preguntaba por la desinfección, ahí está resumido. Y claro, con respecto a la mixogenia, y así como la mayoría de las especies, en el banco lo que se hace siempre es una adaptación gradual, porque hay que recordar que estas se hacen germinar en placas, en laboratorio. Entonces se van adaptando gradualmente antes de sacarlas a viveros. Esto significa que de las placas pasan a sustratos, se mantienen en incubadoras y ahí gradualmente van avanzando. Eso él está contando un poco más en detalle lo que se hace en el banco. Ahí está lo mismo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Alguno de los asistentes tiene alguna pregunta que abierto para hacerla? Contar experiencia también, eso es bueno, no solamente, la idea es que sea un intercambio de experiencias, que nos podamos conversar respecto, digamos, muy probable que varios de ustedes tienen experiencia de vivero y trabajan específicamente con algún tipo de especie. Pedro. Manuel, dale. Hola. Oye, primero, felicitaciones por el tremendo trabajo realizado, muy bien explicado, muy preciso en el análisis. Tengo una duda, dos cosas. Una, si es que se han hecho un estudio de los tipos de hongos que hay en la semilla y dónde se localizan, porque si está en la testa o claramente que una asepsia superficial bastaría, pero si viene de antes, está al interior de la semilla, la cosa ya cambia. Eso por un lado. Y lo otro, que claramente cuando se realiza la inmersión en una solución, va a haber digamos, va a gatillar un proceso de inhibición interna. Entonces, el tiempo que está puesta ese proceso debe ser medido. Claro. Porque claramente con agüita, digamos, el embrión se puede activar, luego los procesos se acortan de germinación y eso. Y lo otro, que también los agentes de daño también podrían verse beneficiados, si es que no son tocados por el hipoclorito, ¿no? Uh-huh. No sé si tienen algún análisis de agentes que hay en la semilla, en alguna especie. Tenemos uno que no está publicado y tampoco lo tengo a mano en este momento, de una estudiante de magíster que hizo su trabajo con una especie que se llama Melica pavonis, que es del norte de Chile, el extremo norte de Chile, una especie que es compartida con Perú y Ecuador. Y ahí, junto con unos colegas de la Universidad Católica, se hicieron unos estudios del microbioma asociado a la semilla. ¿Ya? Y ahí encontraron varios géneros y especies que son de tipo endófito. Claro. No se terminó la parte porque no era un magíster solamente, digamos, bien acotado, para ver, digamos, qué efecto, qué rol cumplen esos hongos que fueron identificados a través de análisis moleculares. Qué rol cumplen, digamos, en el proceso de metabólico, o sea, procesos fisiológicos relacionados con la germinación de la semilla. Pero buena pregunta, un tema que hay que abordar porque el tema de los hongos endófitos, pues bastante, sobre todo aquellos benéficos, es bastante relevante en el área de la agricultura, digamos, porque son entre comillas, coayudantes, digamos, de la semilla para procesos de acelerar la germinación. Así que no, eso es un tema pendiente muy interesante de abordar. Sí, por nuestra parte tampoco hemos evaluado. Me parece súper buena la observación y se agradece.
tendería a pensar que se desarrollan externamente, porque siempre empezamos a ver un desarrollo exterior de la semilla, pero la verdad es que no lo hemos evaluado. Así que gracias por la sugerencia. Yo la única experiencia que tuve con hongos endófitos, más que experiencia, fue una discusión, digamos, académica con mi profesor de tesis de doctorado en su momento, hace muchos años atrás, que al final las semillas no necesitan desinfección. En la naturaleza las semillas no necesitan desinfección. De hecho, los hongos son de alguna forma, facilitan el proceso, porque a nivel en condiciones naturales, el suelo donde caen las semillas están lleno de hongos de distinto tipo, y principalmente los hongos, aunque puedan ser o no benéficos directamente o facilitadores de algo, siempre van a estar jugando un rol. Específica, por ejemplo, cuando la testa es muy dura, el rol que tienen básicamente es debilitar esa testa para que el embrión pueda emerger si tiene una dormancia tipo morfológica, o perdón, dormancia tipo física o tipo fisiológica, dada por la, ¿cómo se llama? La dureza más que por la permeabilidad de la testa, por la dureza de la testa que impide que el embrión salga. Y si una semilla se contamina con hongo, es básicamente porque tiene algún daño a nivel celular. Sí. Y de hecho, digamos, yo creo que a nivel químico son los estudiados de interacción química, digamos, los hongos podrían tener esa capacidad de, entre comillas, detectar esas señales que están dando el hecho de que se rompan las semillas, haya daño celular y haya, ¿cómo se llama?, liberación de organelos y material citoplasmático hacia el exterior. Eso es un tema que siempre se ha abordado, pero la naturaleza funciona. Las semillas germinan sin problemas. La naturaleza, la semilla que está en teoría germina es porque está en buenas condiciones. Claramente. Claramente son socios, digamos, Sí. han venido evolucionando juntos, de hecho. Claro. El tema normalmente, yo no conozco la especie, yo soy de Concepción, digamos, de Talca al sur puedo opinar, digamos, pero Sí. por eso me interesan bastante, porque son diferentes. Y normalmente lo que hemos visto que la contaminación, por decirlo de una manera, exógena de las semillas ocurre durante la manipulación. Esos son los hongos peligrosos, y tú tienes razón en el sentido de que los otros están asociados. Y entonces, solamente eso. Y por eso nosotros normalmente aplicamos un producto en polvo, para no justamente evitar la hidratación. Y siempre hemos usado Pomarsol Forte, digamos, que es como la aspirina para la salud humana. Te sube la fiebre, te duele algo, una aspirina. El Pomarsol Forte es casi por defecto para el almacenaje. Ah, mira, qué bueno. Claro. Buena ¿Tú dices para almacenamiento en seco o en húmedo? En seco. De la semilla. Sí, claro. Sí. Entonces, Mira, digamos, es muy simple, es como ponerle un talco y le das vuelta y lo guardas en el envase. Mira, interesante, porque en realidad normalmente la experiencia internacional y todos los estándares y la discusión, ¿cómo se llama?, técnicas en torno al almacenamiento de semillas, nunca se ha recomendado, digamos, aplicar algún tipo de protector o desinfectante, al final de cuentas, pero interesante conocer esa experiencia tuya y poder compartirla y poder analizarla, discutir un poco más. Claro. Así que muchas gracias. Lo que pasa es que sale después, cuando tú las sacas del almacenamiento y las vas a sembrar, entonces tú las remojas. Normalmente se hace un remojo, entonces ahí se va. Claro. Entonces es de contacto casi. Ya. Mira, manda el dato. Está buena el producto, interesante. Me puede servir para el almacenamiento húmedo. ¿Sí? ¿O alguna otra pregunta? Una buena idea, se agradece el intercambio, porque en el fondo yo pienso que en nuestro caso el problema es que justamente la inversión en este hipoclorito de sodio para desinfectar las semillas provocó que finalmente guardáramos algo húmedo. Exacto. Y eso favoreció el desarrollo de hongos, que no lo vimos tanto en las semillas que no desinfectamos. Entonces probablemente si solamente utilizamos un fungicida en polvo, sin humedecerlas, podríamos tener resultados distintos. Así que podríamos probar también en un futuro.
Así que se De hecho, agradece. acá hemos estado usando el Captain, simplemente, sin necesariamente pasarlo por hipoclorito de sodio. Y nos ha funcionado relativamente bien en términos de almacenamiento. Sí, las conversaciones que teníamos con Nana me comentaba que hacían las dos cosas, la Sí, desinfección en hipoclorito y después captan, claro. que es lo que replicamos acá. Pero ahí Sí. parece que en el chat alguien más escribe que existe un protocolo de desinfección con alcohol al 70%, que se ha usado en Raulí. Sí. Correcto, sí, gracias Alberto. Sí, buen punto. También es algo que de alguna forma hemos usado, ¿no? De alguna forma lo hemos usado no tan frecuente como el fungicida, pero también en algunos casos resulta. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún comentario? Bueno, Pedir si se pueden registrar ahí en eso el formulario. Eso también que le agradecería mucho que se registraran, pues nosotros como es un proyecto de financiamiento estatal público tenemos que informar todo lo relativo, digamos, a participantes, especialmente relacionados con temas de género. Tenemos que informar, digamos, cuántos hombres y mujeres han participado en el seminario, así que les agradecería, sería muy bueno, bueno para nosotros que nos puedan aportar con esa información. Y otra, nosotros que estén atentos, así que nosotros vamos a ir contactando, hay más oportunidades de charlas y capacitaciones. Tenemos para marzo probablemente un curso de colecta y o conservación de semillas, y probablemente una parte va a ser de eso en forma como webinar, no presencial, un curso más amplio, que ahí estamos tratando de coordinarnos muy bien con otras actividades que son similares y tienen que ver con otro tipo de compromisos, digamos, con otros proyectos, pero para en la misma línea. Así que los vamos a mantener en contacto, enviándoles información respecto a las actividades que vienen. Además, este proyecto tiene como compromiso sacar fichas técnicas de 15 de las 15 especies que estamos estudiando, y ahí vamos a colocar toda la información que hemos generado a partir del proyecto que es financiado por el Fondo del Bosque Nativo de CONAF. Y agradecer obviamente nuevamente al Fondo del Bosque Nativo de CONAF por habernos permitido seguir trabajando en este tema como institución, digamos, INEA. Durante 30 años hemos trabajado intensamente en temas de conservación de semillas cultivadas, que tiene que ver básicamente con resguardar el patrimonio alimentario, pero también hace más de 20 años hemos trabajado en colaboración con fundaciones internacionales como el Jardín Botánico de Kew en preservar la flora nativa de Chile. Y en ese sentido, digamos, para nosotros es importante poder transmitir y poder compartir nuestra experiencia. Sabemos la importancia que está teniendo el tema del manejo de la semilla, no solamente para el mundo agrícola, sino que para el mundo asociado a los bosques, que tienen que ver con restauración de ecosistemas. Es un tema también candente actualmente. Hay compromisos internacionales del país por el tema de cambio climático, los foros internacionales en el cual Chile se ha comprometido a restaurar a escala de paisaje al menos 1 millón de hectáreas. Por lo tanto, para poder restaurar 1 millón de hectáreas, imagínense las toneladas de semillas que se van a necesitar. Es un tema que hay que empezar a poner en la mesa porque está está invisibilizado, digamos. Y eso es importante no solamente para el tema del resguardo genético de ese patrimonio, sino que también, digamos, aportar que los bancos de semillas y las semillas estén disponibles para cumplir esos compromisos de restauración. Así que si no hay otra consulta, alguna duda, le agradecemos, digamos, en nombre de INEA y bueno, Carolina también y todos los que trabajan en este proyecto y en INEA asociados a estos temas, haber participado. Le agradecemos mucho y que estén atentos, digamos, a próximas iniciativas en esta área que estamos impulsando.